Los puentes son la línea de frente invisible de la guerra. Quien controla el puente, controla la logística, y quien controla la logística, controla la guerra. Rusia lo sabía muy bien en Crimea. 2 líneas de defensa mantenían con vida a los 60.000 soldados en la península, el puente de Kerch y el corredor terrestre de 630 kilómetros que atravesaba el sur de Ucrania. Tras ataques anteriores, el paso por Kerch se había restringido a vehículos pesados. El corredor terrestre estaba cubriendo esta brecha, y el punto de estrangulamiento más crítico en la entrada de este corredor a Crimea estaba ligado a un único puente, el puente Changar sobre el lago Sivash, que conecta Jersón con Crimea. Pero el 7 de junio, Ucrania cortó la última arteria vital que abastecía a Crimea. La forma en que se cortó esa arteria quedó clara en cuestión de horas, y los detalles no los proporcionó Ucrania, sino los propios funcionarios rusos. Saldo, gobernador designado por Rusia en Jersón, confirmó el ataque en su canal de Telegram. El tablero del puente resultó dañado por un ataque con dron durante la noche. El objetivo del ataque no era destruir completamente el puente, sino perforar la calzada y paralizar el tráfico. Y lo clausuraron. El puesto de control de Yankoy fue cerrado por motivos de seguridad y todo el tráfico fue desviado a los cruces de Armiansk y Perikop. No se anunció ningún plazo para las reparaciones. La parte ucraniana no se atribuyó la autoría del ataque, pero fuentes fidedignas vincularon la operación con las unidades de ataque medio de las Fuerzas de Operaciones Especiales, una estructura especializada en ataques puntuales de precisión. Este ataque no fue una operación aislada, sino la culminación de una campaña sistemática que se había estado gestando durante semanas. El Tercer Regimiento de Operaciones Especiales de Ucrania anunció que había establecido control aéreo sobre un tramo de la ruta Melitopol a Changar. Los drones ahora determinaban qué transitaba y qué no en ciertos segmentos de este corredor. Ucrania llevaba tiempo vigilando el puente, registrando los tiempos de tránsito, la densidad y las rutas de los convoyes rusos, y justo cuando la presión comenzó a paralizar el corredor, golpeó el punto más crítico. El impacto del ataque se empezó a sentir en cuestión de horas. Cuando Changar cerró, la entrada terrestre a Crimea se redujo a 2 alternativas, Armiansk y nombre de la ruta. Ambas están más al oeste, lo que aumenta la distancia entre 50 y 150 kilómetros y obliga a los convoyes a transitar por rutas más cercanas al frente y más expuestas a los drones ucranianos. Una ruta más larga implica mayor consumo de combustible, más tiempo en la carretera y mayor riesgo de convertirse en objetivo. Cuando Changar se cerró de forma similar en 2023, los convoyes sufrieron retrasos superiores al 50%. Esta vez, la situación es mucho más complicada, ya que el corredor lleva meses sometido a una presión sistemática. La magnitud de esa presión queda patente en las cifras. La carretera R-280 Novorossiya se ha convertido, de hecho, en una carretera de la muerte desde mayo de 2026. Los drones ucranianos de alcance medio atacan sistemáticamente convoyes a una distancia de entre 20 y 300 kilómetros de la línea del frente. Grupos de inteligencia de fuentes abiertas, o SINT, documentaron la destrucción de más de 125 camiones cisterna y vehículos militares en este corredor durante el mes de mayo. Saldo se vio obligado a firmar un decreto que restringía el tráfico de vehículos pesados a finales de mayo. Ahora, la ruta más eficiente que podía utilizar el tráfico restringido también ha sido cerrada. El cierre de Changar sobrecarga las rutas alternativas, alarga los tiempos de los convoyes y con cada kilómetro adicional aumenta el tiempo de exposición a los drones ucranianos. El combustible, la munición y los repuestos para los entre 40.000 y 60.000 soldados desplegados en Crimea deben transitar por este corredor cada vez más estrecho, y la capacidad del corredor disminuye con cada ataque. El corredor se está estrechando, pero las consecuencias prácticas para las fuerzas rusas en Crimea son mucho más graves. El primer impacto se sintió directamente en Yankoy. Yankoy no es solo un puesto de control, sino el centro de distribución de toda la logística militar en Crimea. Aquí se concentran nudos ferroviarios, depósitos de municiones y terminales de combustible. Los convoyes que llegaban a través de Changar abastecían este centro. El cierre del puente interrumpió la principal línea de reabastecimiento de Yankoy. Cuando los depósitos de municiones dejan de abastecerse, la potencia de fuego de las unidades de artillería en el frente disminuye drásticamente.
La capacidad de autosuficiencia de una brigada es de aproximadamente 10 días. Transcurrido ese tiempo, depende completamente de la línea de reabastecimiento y la ruta más eficiente de dicha línea queda bloqueada. La guarnición rusa en Crimea consta de entre 40.000 y 60.000 soldados. Para abastecerlos, cientos de vehículos militares, camiones cisterna y camiones de municiones debían transitar diariamente por el corredor terrestre. El impacto en un solo camión cisterna podía interrumpir el suministro de combustible de una brigada durante las 24 horas. Más de 125 buques cisterna fueron destruidos en este corredor en mayo. Changar era el punto de entrada de este tráfico hacia Crimea, y ahora ese tráfico debe transitar por rutas más largas, lentas y peligrosas. El combustible, los alimentos, las municiones y los suministros médicos para 60.000 soldados deben seguir fluyendo a través del mismo corredor, cada vez más estrecho, pero la capacidad del corredor disminuye con cada ataque. El segundo impacto se manifiesta en la defensa aérea. Los sistemas S-400 y Pantsir en Crimea realizan vigilancia con radares de funcionamiento continuo, y estos radares consumen grandes cantidades de electricidad. Los generadores móviles entran en acción en los puntos donde la red eléctrica fija es insuficiente. Estos generadores utilizan diésel. Cuando se retrasa el suministro de combustible, se reducen los tiempos de funcionamiento del radar. Un menor tiempo de detección por radar significa que más drones ucranianos alcanzan sus objetivos sin ser detectados. Un mayor número de drones implica más ataques a depósitos y convoyes, lo que incrementa aún más el retraso en el suministro de combustible. Este círculo vicioso se agrava con cada cambio y Ucrania lo alimenta conscientemente. El tercer impacto se produjo en el frente. Las fuerzas rusas en las direcciones de Jersón y Zaporizhia recibían suministros a través de Crimea. Por esta ruta pasaban la rotación de tropas, el suministro de repuestos y el despliegue de nuevas unidades. El cierre de Changar ralentiza la rotación. Los soldados en el frente permanecen en sus puestos sin saber cuándo serán relevados. Cuando no llegan las piezas de repuesto, los vehículos dañados no pueden repararse y el número de vehículos operativos de la unidad disminuye un poco más cada semana. El bloguero Zeta Otrakovsky describe la situación como un aislamiento de las rutas de transporte de Crimea. La moral ya se percibe en el frente, incluso antes de que se conozcan los datos logísticos. La dimensión económica de este panorama también es grave. Las rutas alternativas más largas implican un mayor consumo de combustible. Rusia gasta combustible para transportar combustible. A medida que aumenta el riesgo de sufrir un accidente en la carretera, resulta más difícil encontrar conductores civiles y los costos de transporte se multiplican. La reparación del puente podría tardar hasta un mes, pero incluso si se completa, Ucrania puede volver a atacarlo con drones, cuyo coste asciende a unos pocos miles de dólares. Rusia gasta millones en reparaciones frente a Ucrania, gasta miles en ataques, lo que incrementa la asimetría de costes en contra de Rusia con cada repetición. Ucrania está aplicando esta asimetría de costes no solo en el corredor, sino también en el corazón de Crimea. La noche en que Changar fue atacada, el interior de la península también estaba bajo fuego. Las unidades de ataque mediano de las Fuerzas de Operaciones Especiales atacaron simultáneamente 2 instalaciones críticas de combustible junto con el puente. Y la selección del objetivo no fue casual. El primer objetivo fue el depósito de combustible de Semikolodezianskaya, cerca de Lenino. Estas instalaciones se encuentran a unos 200 kilómetros del frente, una distancia que Ucrania normalmente no podría alcanzar. Sin embargo, los drones kamikaze de largo alcance de nueva generación cambiaron esta situación. El depósito era un centro de transferencia utilizado por el ejército ruso como punto de distribución de fuel oil, diésel y betún, y enviaba combustible a todos los puntos de Crimea mediante vagones cisterna. Construido en la era soviética, clausurado en la década de 1990 y reabierto en 2015 por la empresa Vika Terminal tras la anexión rusa, lo que significa que Rusia reconstruyó deliberadamente esta instalación como parte de su infraestructura militar en Crimea. Tras el ataque, los residentes locales observaron el resplandor del fuego y la empresa de imágenes satelitales de la NASA confirmó que la señal térmica se estaba expandiendo. El incendio no pudo ser controlado.
El segundo objetivo era mucho mayor y mucho más crítico: la terminal naval de petróleo en Feodosia, el mayor complejo de almacenamiento de combustible de Crimea. La instalación tiene capacidad para almacenar hasta 250.000 toneladas de combustible y es una estructura multifuncional diseñada para la transferencia de combustible desde vagones cisterna ferroviarios a buques marítimos. Las fuerzas de ocupación rusas utilizaban esta terminal como reserva de combustible de emergencia, un respaldo estratégico que se activaría cuando se cortaran las líneas de suministro habituales. Ucrania atacó precisamente ese respaldo. Los drones alcanzaron la terminal, situada a unos 250 kilómetros del frente, y se oyeron explosiones en toda Feodosia. El movimiento guerrillero Atesh y el canal de monitoreo del viento de Crimea confirmaron el ataque. Esa misma noche, un tercer objetivo fue atacado: una unidad militar en Sovetskoye. También se reportaron explosiones en Yunkoye, Sebastopol y Simferopol. Toda la península permaneció en alerta durante la noche. En una sola noche, Ucrania cortó la carretera que abastece de combustible, atacó las instalaciones de almacenamiento y las unidades que lo utilizan. Estas tres acciones no fueron independientes entre sí. Formaban parte de una operación coordinada. Una destrucción logística en tres niveles. El resultado de esta triple presión ya se hace visible en las calles de Crimea. La noche del 6 de junio, en Sebastopol, la administración de ocupación tomó una medida radical en la distribución de combustible: un sistema de venta limitado mediante códigos QR personales. Cada propietario de vehículo puede obtener hasta 20 litros de combustible una vez por semana. El siguiente suministro se recibe 7 días después. El código QR solo es válido de 9:00 a 21:00 y solo se puede usar en las estaciones de servicio autorizadas. El sistema se anunció pasada la medianoche. A la 1:47 de la madrugada del 7 de junio, el gobernador de Sebastopol, Razbashaev, anunció que los códigos del día se habían agotado. No habían durado ni 2 horas. Los códigos se agotaron, pero las colas en las gasolineras no desaparecieron. Los conductores empezaron a esperar desde medianoche los códigos del día siguiente. La situación en Sebastopol reflejaba la de Crimea en su conjunto. El jefe de Crimea, Aksionov, suspendió por completo la venta de gasolina en efectivo el 4 de junio y confesó abiertamente que no habría cupones para la venta libre, ni los habría en un futuro próximo. Al día siguiente, habilitó una línea de ayuda para los turistas que no podían abandonar la península. Cientos de veraneantes habían llegado en coche, pero se encontraban varados al no encontrar combustible para regresar. Se dio prioridad al suministro de combustible a los servicios públicos y a las fuerzas del orden, pero ni siquiera la flota de transporte público de 400 vehículos pudo encontrar suficiente combustible. Los precios en el mercado negro se triplicaron. Empezaron a aparecer estantes vacíos en las tiendas y los minoristas impusieron restricciones a la venta de alimentos, ya que los camiones que transportaban mercancías a los mercados tampoco podían encontrar combustible. Rusia describió Crimea como un portaaviones insumergible. Ahora ese portaaviones se ha quedado sin combustible, y esta crisis no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de una presión sistemática acumulada durante meses. Según datos de Bloomberg, se llevaron a cabo 38 ataques contra refinerías rusas entre enero y mayo de 2026, con 16 refinerías afectadas solo en mayo, la cifra más alta en un solo mes desde el inicio de la guerra. Según Reuters, a mediados de mayo, las refinerías con una capacidad diaria combinada de 238.000 toneladas, aproximadamente una cuarta parte de la capacidad total de refinación rusa, habían suspendido sus operaciones. Si bien la producción disminuyó, la demanda se mantuvo y esta brecha se reflejó directamente en las calles de Crimea. Este colapso no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es el resultado acumulativo de una campaña sistemática que se ha ido gestando durante años. Ucrania inició esta campaña en el mar. Drones navales atacaron sistemáticamente la flota del Mar Negro. El buque insignia Moskva fue hundido. Los buques de desembarco fueron destruidos y las pérdidas de la flota superaron 1/3. Rusia se vio obligada a retirar sus buques restantes de Sebastopol a Novorossiysk. Tras la pérdida del control marítimo, la capacidad de Crimea para abastecerse desde el mar disminuyó drásticamente. La presión se trasladó entonces al puente de Kerch.
Los importantes ataques de 2022 y 2023 restringieron de forma permanente la capacidad de carga pesada del puente. La noche del 7 de junio se produjo otro intento de ataque con misiles Neptuno. La defensa aérea rusa afirmó haber interceptado los misiles, pero el mensaje era claro: Kerch tampoco está a salvo. El mar se cerró, el paso por Kerch quedó restringido y toda la carga se desvió al corredor terrestre. Ucrania ahora también ha atacado ese corredor. Los propagandistas rusos ven esta estrategia con mayor claridad que Ucrania. La conocida fuente Z, la secretaria, resumió la situación. Se está haciendo evidente una estrategia bastante larga y consistente. Primero, se despejó el corredor marítimo. Luego, vinieron los ataques contra la flota del Mar Negro. Después, el aislamiento de Crimea. Paralelamente, comenzó la campaña contra las refinerías. Gradualmente, surgió una escasez de combustible. Ahora también se ejerce presión sobre la autopista. El comentarista prorruso, Dmitriev, fue aún más allá. Crimea es un lugar logísticamente muy vulnerable. En guerras pasadas, la península solía convertirse en una trampa para las fuerzas que la defendían. Estas valoraciones no provienen de analistas ucranianos. Provienen de las propias filas rusas. Y el objetivo de Ucrania no es lanzar una operación en Crimea, sino inutilizar la península como base militar. Crimea sirve para Rusia como base de defensa aérea, operaciones navales, centro de mando, depósito de combustible y punto de partida para ataques contra Ucrania. Ucrania está erosionando sistemáticamente las líneas logísticas que abastecen cada una de estas funciones. La flota se retiró por mar, Kerch quedó aislada, las refinerías están siendo atacadas. El corredor terrestre se ha convertido en una carretera mortal y los depósitos dentro de Crimea están en llamas. El control aéreo declarado por el Tercer Regimiento de Operaciones Especiales de Ucrania sobre la ruta Melitopol a Chongar representa la última fase de esta estrategia. Ya no se trata solo de atacar objetivos, sino de reclamar soberanía de facto sobre ciertos tramos del corredor. La estrategia es clara, pero ignorar las cartas de Rusia sería un error. Los daños en el puente de Chongar se limitan a la calzada. No hay colapso total ni destrucción estructural importante. Rusia ya ha compensado daños similares con puentes flotantes y reparaciones rápidas. Tras el paso de la tormenta de 2023, el tráfico se reanudó en cuestión de semanas. El corredor terrestre tiene 630 kilómetros de longitud y ofrece múltiples rutas alternativas. Mientras no se puedan cerrar Armiansk y Perikop, no se plantea la posibilidad de un aislamiento total. El puente de Kerch está restringido al tráfico de vehículos pesados, pero el tráfico ferroviario continúa y Rusia aún puede transportar municiones y personal por esta línea. Además, Rusia está implementando medidas defensivas. Se están desplegando sistemas adicionales de defensa antiaérea alrededor de los puentes. Los convoyes se desplazan en pequeños grupos durante la noche y se utilizan vehículos señuelo para engañar al enemigo. Pero la carrera entre reparaciones y ataques se está volviendo en contra de Rusia y este giro se está acelerando. En 2023, Chongar fue atacada con misiles Storm Shadow, costosos, de número limitado, y cada ataque requirió un importante debate diplomático. En 2026, atacar el mismo puente con drones kamikaze, que cuestan unos pocos miles de dólares, se ha vuelto posible. La capacidad de producción de drones de Ucrania se expande cada mes y su alcance aumenta constantemente. El alcance efectivo, que era de 100 kilómetros en 2024, superó los 300 kilómetros en 2026. Hay tanta fanfarronería que cuando Rusia repara un puente, Ucrania tiene la capacidad de atacarlo de nuevo la noche siguiente. La reparación lleva semanas. Un ataque, una noche. Con cada ciclo, el desgaste permanente se acumula y los recursos que Rusia destina a la reparación se desvían del frente. Y quizás la pregunta más crucial sea esta: ¿cuánto tiempo más podrá Rusia mantener Crimea y cuál será el costo de mantenerla? La península ya no es un activo militar, sino una carga militar. Diariamente se deben suministrar combustible, municiones, reparaciones y recursos humanos para mantener la posición. Y esos recursos no pueden destinarse al frente. Cada rublo gastado en la defensa de Crimea se desvía del reabastecimiento de las unidades en el frente sur. C-Blogger escribe: se están realizando estudios de guerra sobre el aislamiento de Crimea en materia de transporte, y esto ya no es solo un análisis, es la realidad que se vive sobre el terreno. Los puentes eran la línea de frente invisible de la guerra, y Rusia está perdiendo ese frente.
La arteria que abastecía a Crimea ha sido cortada, sus depósitos han sido incendiados, sus calles se están sumiendo en la oscuridad. Ucrania convirtió Crimea de base militar a trampa logística y continúa aumentando la presión. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbase a QSM. Gracias por ver el vídeo.